El mazo cayó y el sonido pareció quebrar el aire de la sala. Mantuve mi rostro en una máscara de calma perfecta, pero los observé, a mis padres. Vi la sonrisa burlona en el rostro de mi madre congelarse y luego romperse como hielo fino. Vi el rostro de mi padre contorsionarse, la incredulidad combatiendo con toda una vida de arrogancia. El juez, un hombre severo cuya mirada era inmensa, se puso de pie lentamente. Fue un gesto de respeto tan profundo que provocó un silencio absoluto y sofocante en todos. Miró a los abogados por encima de sus gafas y su mirada se posó directamente en mí. «Abogado», dijo, con voz queda pero que inundó cada rincón de la sala. Antes de que continúe con sus ataques infundados contra su persona, este tribunal quisiera reconocer un documento presentado como prueba. Prueba C, el historial de servicio. Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire, y luego centró toda su atención en mí. Colonel Hart, ¿es usted el mismo Earp mencionado en la batalla de la Segunda Fallujah después de 2 informes de acción? El indicativo de llamada Spectre. El nombre cayó en el silencio como una piedra, un nombre que jamás habían oído, una vida que jamás habían conocido. Apenas una semana antes, estábamos en una estéril oficina de mediación. La disputa giraba en torno al testamento de mi abuelo, un venerado sargento mayor que me había dejado su casa. Mis padres estaban allí para impugnarlo, para demostrar que yo no era digno de su legado. Fue allí donde conocí a la gente que creía conocer. Estaba Robert Hart, mi padre, un capitán de logística retirado del ejército obsesionado con la apariencia de honor y que veía mi discreta carrera como una mancha. Y junto a él, Mary Hart, mi madre, una mujer que valoraba la posición social por encima de todo, mortificada por una hija de la que no podía presumir. Mi padre se levantó para dirigirse al mediador, con la voz cargada de autoridad condescendiente. Con el debido respeto, comenzó. Mi hija no tiene ninguna conexión con los valores de mi padre. Aceptó un trabajo de oficina. Sentí el mismo peso familiar en el pecho. Los comentarios despectivos en acción de gracias, las miradas de desaprobación cuando no podía hablar de mi trabajo. Era la misma historia trillada. Un puesto seguro y cobarde que traficaba con papeles en Maryland mientras soldados de verdad luchaban, continuó, alzando la voz. Las palabras fueron un golpe físico, cada una marca en una larga lista de humillaciones privadas. No había terminado. Me miró a mí, luego al mediador, como si presentara una prueba irrefutable de mi fracaso. Ella es una vergüenza para el uniforme que él vestía y ha abandonado a su familia por una gloriosa cantera de secretarias. Mi madre soltó una breve y aguda carcajada de acuerdo, un sonido que hirió más profundamente que cualquier insulto. Me quedé allí sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. En mi interior, una fría y firme determinación comenzaba a gestarse. Habían usado mi silencio, un silencio que mantenía para proteger secretos mucho más grandes que sus insignificantes quejas, como su principal arma. Las palabras de mi padre, una vergüenza para el uniforme, resonaron en la estéril oficina. No tenía ni idea de que acababa de cometer perjurio ante un juez que había servido 2 veces en Irak. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender los 2 uniformes que vestí. Para entender las 2 vidas que vivía, hay que empezar por una cena de acción de gracias hace 5 años. La casa rebosaba de aroma a pavo asado y risas fuertes y fáciles. Mi primo Mark, recién nombrado socio de una firma regional de contabilidad, era exhibido como un héroe que regresaba. Mi padre, Robert, levantó una copa de bourbon con la voz resonante de orgullo. «Por Mark, un hombre que se está labrando un nombre», declaró, y la familia aplaudió. El éxito de Mark era tangible, algo que podían entender y repetir a sus amigos. Un ascenso, un coche nuevo, una oficina en una esquina. Era una historia sencilla y clara, entonces inevitablemente la atención se centró en mí. «¿Y tú qué?»,
preguntó mi madre Mary. Su voz estaba impregnada de esa familiar y suave compasión, el tono que usaba cuando preguntaba por la mascota enferma de un amigo. Sigo con lo de la informática para el gobierno. Respiré hondo e intenté, por enésima vez, tender un puente entre mi mundo y el suyo. Va bien, dije con voz tranquila. Me acababan de nombrar oficial de planificación estratégica para CENTCOM. Para un civil, el título no tendría ningún valor, pero para cualquiera en el mundo de mi padre debería haber significado algo. Era un paso importante, un puesto de inmensa responsabilidad. Me interrumpió antes de que las palabras pudieran asentarse. ¿Oficial de planificación?, se burló, agitando la mano con desdén. ¿Ves? Burócrata. Sentí que me encogía en la silla. El calor de la habitación se volvió frío. Ya no veía solo la mesa del comedor. Veía el trofeo del primer puesto en la Feria de Ciencias de 8º grado, que guardaban en una caja polvorienta en el ático. Vi la beca universitaria a la que se referían como un pequeño y agradable extra. Fue toda una vida de logros borrados silenciosa y sistemáticamente. Tu abuelo estaba de rodillas en la selva, continuó, dando un sermón a la mesa. Yo gestionaba las líneas de suministro bajo fuego enemigo. Tú. No había luz cálida ni comida rica. Existía en la oscuridad de la noche, en una habitación helada y sin ventanas, enterrada en las profundidades de la base aérea de Al-Assad en Irak. La llamábamos el esquife. Los únicos sonidos eran el zumbido constante y bajo de los camareros y el suave clic de los teclados. El aire olía a oxígeno reciclado estéril, y la única luz provenía de una pared de enormes pantallas que mostraban un mapa digital de Fallujah. Este era mi verdadero hogar, el lugar donde mi trabajo importaba. Y aquí respondía ante el general Mattis, mi oficial al mando, un estratega curtido y brillante que veía mi mente analítica como su arma más valiosa. No hubo brindis en el bote. El respeto era una moneda silenciosa que se ganaba con la competencia, no con el carisma. Esa noche en particular, observaba el fantasma digital de la ciudad. Mi equipo procesaba señales sin procesar, inteligencia, señales y transmisiones en vivo de drones, convirtiendo susurros y sombras en estrategias para el campo de batalla. Y entonces lo vi, un patrón de anomalía vital. Para un ojo inexperto no era nada, pero para mí era una sinfonía de notas erróneas. La charla por radio de los insurgentes era demasiado clara, sus movimientos demasiado predecibles. Parecía un guión, una obra cuidadosamente montada, diseñada para atraer a una patrulla de Marines a una zona de exterminio. Era una trampa, y un comandante de tierra estaba a punto de llevar a sus hombres directamente a ella. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz era firme. Conseguí hablar con el general. No tuve tiempo para bromas. Señor, la charla es demasiado limpia. Nos están provocando. La información del comandante de tierra está comprometida. Expliqué mi teoría, con palabras precisas y directas. Sentía pasar los segundos, cada uno un paso más cerca del desastre para hombres que jamás conocería. Necesito que autorices un protocolo de niebla negra, dije, con las palabras pesadas en la boca. Era una medida radical, un ámbito de alto riesgo. Significaba desviar la atención de nuestra propia fuerza para cambiar nuestra reacción rápida. Fuerza basada en mi intuición sobre un fantasma digital que había visto en la máquina. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea segura. El general Mattis estudiaba su propio mapa, pero yo sabía que en realidad me estudiaba a mí, sopesando mi trayectoria con la de sus hombres. Esa confianza, ese inmenso y aterrador peso de responsabilidad, era el honor más profundo que jamás había conocido. Era más real que cualquier brindis familiar o elogio vano. Contuve la respiración, esperando su juicio. Finalmente, su voz volvió tranquila y resuelta. Hazlo, espectro. 2 palabras. Eso fue todo. 2 palabras que me dieron más validez y respeto que cualquier cosa que mi propio padre me hubiera dicho en 20 años. Esta dualidad era mi vida entera. Era un cambio constante y discordante entre 2 realidades. En una, yo era un héroe. En el otro, apenas se me veía.
La desconexión se consolidó en una llamada telefónica con mi madre unas semanas después de aquel desastroso Día de Acción de Gracias. Ella estaba en su papel habitual de pacificadora familiar, intentando suavizar el comportamiento de mi padre. «Ya sabes cómo es tu padre», dijo con un suspiro. «Es de otra época. Él simplemente no puede entender este mundo secreto tuyo». Sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero solo fueron otra forma de borrar, otra excusa que me impuso la responsabilidad de comprender. Entonces llegó la frase que reveló la raíz del problema, la verdad silenciosa que había estado evitando toda mi vida. Si tan solo tuvieras un trabajo del que pudiéramos estar orgullosos, cariño, sería mucho más fácil para todos. Y en ese momento, finalmente lo comprendí. No era que no pudieran verme, era que no lo harían. Mi vida, mis sacrificios, mis victorias secretas, no solo les resultaban incomprensibles, eran una molestia. Mi realidad interrumpía su sencilla y cómoda narrativa, y el peso de esa comprensión era más pesado que cualquier secreto que hubiera cargado jamás. Estaba sentado en mi coche en el aparcamiento, con el motor en silencio. El único sonido era el tenue zumbido de las luces fluorescentes del techo y el fuerte eco de las palabras de mi padre en mi mente. Desgracia. Cobarde. Durante años, había honrado mis juramentos de seguridad, construyendo un muro de silencio alrededor de mi vida. Ese silencio había protegido misiones y salvado vidas. Pero también le había dado a mi familia un lienzo en blanco para pintar su propia historia sobre mi fracaso. Habían tomado mi deber y lo habían convertido en un arma contra mí. Y en el silencio frío y gris de ese coche, algo dentro de mí finalmente encajó. Esto ya no era un drama familiar, era una guerra de información. Mi objetivo no era la venganza. La venganza es confusa y emotiva. Mi formación se centraba en la precisión, de hecho, en los resultados. Decidí en ese mismo momento que realizaría una simple corrección de registros. Habían elegido el campo de batalla, el tribunal de justicia, un lugar regido por reglas y pruebas. Usaría esas reglas para introducir una única variable irrefutable en su ecuación defectuosa: la verdad. Cogí el teléfono con la mano firme. Cuando llamé a mi abogado, mi voz no reflejaba la frustración que había oído antes. Era tranquila, controlada. Han hecho de mi servicio y mi carácter un elemento central de su caso, dije, no como una queja, sino como una evaluación táctica. Así que vamos a abordarlo directamente. Quiero que solicite formalmente mi historial de servicio completo de los archivos nacionales. Quiero los resúmenes sin clasificar de cada recomendación y citación. Presentaremos una moción para que se incluya como prueba de carácter. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mi abogado, un buen hombre, pero con experiencia en litigios civiles, dudaba. No estaba seguro del impacto ni de la relevancia. Vio un obstáculo procesal. Vi una puerta estratégica. Después de la llamada, supe que necesitaba a alguien que comprendiera la singular intersección de mis dos mundos. Llamé a Alex, mi primo, un asistente legal perspicaz que trabaja en Washington, D.C., y el único miembro de la familia que me miró y pareció percibir la profundidad de las aguas bajo mi tranquila superficie. Intentan usar mi silencio en mi contra en el caso de sucesiones, le dije, yendo directo al grano. ¿Se puede usar un historial de servicio para validar un personaje? Casi podía oír la sonrisa feroz que se dibujaba en su rostro a través del teléfono. Admisible, Evie. Si el consejo contrario abrió la puerta atacando a tu personaje, puedes atravesarla con un tanque. Su confianza fue un soplo de aire fresco. Te encontraré el precedente exacto. Solo asegúrate de que tu abogado lo presente como prueba de refutación. Así, no lo verán venir hasta que sea demasiado tarde. Se presentó la moción. El abogado de mis padres, al ver la solicitud de un simple informe de servicio, probablemente imaginó un resumen de 2 páginas con fechas y funciones. No tenían ni idea de que acababan de consentir una filtración estratégica de información en un tribunal presidido por un ex-marine.
Entré en la sala principal y tomé asiento solo. El aire era denso, con olor a madera vieja y a leyes aún más antiguas. Al otro lado del pasillo, mis padres, Robert y Mary, estaban sentados junto a su abogado. Vestían impecablemente, irradiando una especie de confianza engreída que me revolvía el estómago. Se susurraban y luego me miraban fijamente. Sus rostros eran una máscara perfecta de lástima. Era la misma mirada que me habían dedicado toda mi vida, la que decía, «Pobre descarriado». Los ignoré. Mi postura era perfecta, con la espalda recta y las manos descansando tranquilamente sobre mi regazo. Mi atención estaba centrada en el estrado del juez. En la pequeña galería pública detrás de mí, algunos hombres mayores estaban sentados dispersos. Entre los bancos, sus desgastadas chaquetas adornaban insignias de veteranos. Eran observadores silenciosos, hombres que entendían el lenguaje del servicio, y sentí su presencia constante como un guardián silencioso a mis espaldas. El juez entró y la sala se levantó. Se sentó, revolvió unos papeles y se aclaró la garganta. «Estamos aquí para resolver la impugnación de la sucesión del sargento mayor Thomas Hart», comenzó con voz grave y retumbante. «Sin embargo, los peticionarios han presentado varias alegaciones sobre la reputación y el servicio del benefactor». Hizo una pausa y me miró. «Connell Evelyn Hart». Vi a mi padre estremecerse, un sobresalto brusco e involuntario. «Connell», le murmuró a mi madre, frunciendo el ceño en señal de confusión. Ella simplemente negó con la cabeza, tan perdida como él. El juez no les hizo caso. Tomó un grueso expediente atado con una cinta que había estado sobre su escritorio. Era el trabajo de mi vida, encuadernado en cartón y cinta roja. «El tribunal ha revisado la prueba C», dijo, desatando la cinta. «Es extensa». Se puso las gafas de leer y un profundo silencio invadió la sala. Empezó a leer, con un tono formal y claro que denotaba valentía e intrepidez. Una estrella de bronce con valor. Recordé la noche que surgió no de una carga heroica, sino de 17 horas seguidas en la oscuridad, guiando a una patrulla perdida a través de un campo minado, usando solo señales de calor satelitales y el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Medalla al servicio meritorio de defensa. Eso fue para el algoritmo que escribí, que predecía la ubicación de artefactos explosivos improvisados con un 70% de precisión, una secuencia de código que salvó docenas de extremidades y vidas. Enumeró 3 más, cada uno un recuerdo, una experiencia, un trocito de mi alma que había entregado a mi país. Con cada palabra, sentía que la certeza de mi padre empezaba a resquebrajarse. Esta no era la historia de un burócrata, era la historia de un soldado. Entonces, el juez se detuvo. Se quitó las gafas y miró directamente a mi padre. El demandante, un ex capitán del Cuerpo de Logística del Ejército, dijo. El énfasis en el rango, un golpe sutil pero devastador, afirmaba que su hija era una cobarde que traficaba con papeles. Señaló el expediente. Este documento contiene el informe posterior a la Operación Furia Fantasma, la segunda batalla de Fallujah. Volvió la mirada hacia mí. Aquí encontramos la primera mención oficial para un analista con el distintivo de llamada Espectro, un oficial de inteligencia cuyo análisis de amenazas en tiempo real salvó a 2 pelotones de Marines de un ataque coordinado de la VEB. El nombre, mi nombre, flotaba en el aire. Spectre. El juez se inclinó hacia adelante y bajó la voz, perdiendo su tono formal y adquiriendo un tono personal, casi reverente. Yo era oficial del Jagan Ramani en aquella época, dijo en voz baja, dirigiéndose más a mí que al tribunal. Todos habíamos oído historias sobre Spectre. La llamábamos el fantasma de Ambar porque veía cosas que nadie más podía. Era una leyenda. Él lo calculó, mirándome fijamente. Los veteranos de la galería se incorporaron de golpe. Entonces, en un movimiento que pareció sacudir los cimientos de la sala, el juez se puso de pie. Fue la máxima muestra de respeto militar y judicial. Me señaló con el bolígrafo, no como una acusación, sino como un reconocimiento.
Coronel Hart, preguntó, con la voz llena de un silencioso asombro. El héroe de Fallujah. Una oleada de susurros recorrió la habitación. El rostro perfectamente maquillado de mi madre se había relajado, boquiabierta mientras me miraba como si fuera la primera vez, pero mis ojos estaban puestos en mi padre. Observé cómo toda una vida de condicionamiento militar le declaraba la guerra a toda una vida de orgullo arrogante. Empezó a levantarse de la silla, adoptando involuntariamente la postura de firmes que un capitán le otorgaría a un coronel, a un héroe de guerra. Pero entonces la vergüenza, la confusión, el peso aplastante de su ignorancia lo golpearon y se desplomó en su asiento, con el rostro ceniciento. Su mundo cuidadosamente construido, toda su sensación de superioridad, había sido desmantelada y destruida en menos de 60 segundos. El juez golpeó el gatillo. El sonido fue como un disparo de rifle en el silencio atónito. Considero que las afirmaciones del peticionario no solo carecen de fundamento, sino que son francamente ofensivas, declaró, con la voz llena de justa ira. Este tribunal toma nota de su intento de difamar a un héroe estadounidense condecorado. Sentencia a favor del acusado. Mi padre se pasó toda la vida sermoneándome sobre el significado del honor. Al final, solo hizo falta que un juez me leyera mi propia historia para que comprendiera que no sabía nada al respecto. Cuando el juez pronunció sus últimas palabras, la sala no estalló en aplausos. Solo hubo un profundo y pesado silencio. La tensión que había impregnado el aire durante una hora simplemente se evaporó, dejando tras de sí una quietud estéril. Miré a mis padres. Estaban paralizados en sus asientos, repentinamente pequeños y aislados en la gran sala de madera. Su abogado ya estaba preparando su maletín, con movimientos rápidos y eficientes, la mirada cuidadosamente apartada de sus clientes. Se habían convertido en paras de su propia historia, el centro del universo, ruidoso y seguro de sí mismo, ahora reducido a una nota a pie de página olvidada y vergonzosa. Estaban completamente solos. Y por primera vez no sentí nada al respecto, ni lástima, ni ira, ni satisfacción, solo un vacío silencioso donde antes estaba el dolor. Me puse de pie, con la espalda recta, y me di la vuelta para irme. No volví a mirarlos. Mientras caminaba por el pasillo central, uno de los veteranos de la galería se detuvo al pasar. Era un marine, lo supe por el pin en su solapa y la firmeza de su mandíbula. No dijo ni una palabra, simplemente me miró a los ojos, se tocó el ala del sombrero y me dedicó un gesto solemne. Fue un gesto que pesaba sobre 1000 campos de batalla, un reconocimiento silencioso de un guerrero a otro. Era un idioma que mi padre jamás hablaría, una muestra de respeto que jamás entendería, y en ese momento valió más que cualquier disculpa, más que cualquier herencia, más que cualquier cosa que hubiera deseado de mi familia. Una pequeña sonrisa genuina asomó a mis labios por primera vez en todo el día. Asentí de vuelta. Un año después, el mundo parecía muy diferente. Me encontraba en una sala de conferencias segura en el corazón del Pentágono, un lugar que la mayoría de la gente solo ve en películas. El aire allí era diferente, vibrando con el inmenso y silencioso poder de la estrategia global. Vestía mi uniforme de gala, con el rango de coronel brillando en mis hombros. Sobre la mesa de caoba pulida que tenía delante, mi placa decía: Colonel E. Hart, Director, Agencia de Inteligencia de Defensa. Los hombres sentados alrededor de esa mesa eran los jefes del Estado Mayor Conjunto, los líderes militares más poderosos del mundo. Y todos me escuchaban, escuchándome atentamente. Mis palabras no se estaban pasando por alto ni se estaban discutiendo. Mi análisis, mis estrategias, podían cambiar el curso de la historia. El general Mattis, ahora miembro del Estado Mayor Conjunto, estaba sentado frente a mí. No me interrumpió ni me sermoneó. Me observaba con una mirada de inmenso orgullo, el tipo de validación que una hija espera ver en los ojos de su padre. Entonces, al mirar los rostros de los hombres y mujeres en esa sala, comprendí que esta era mi verdadera familia,
no una forjada por la sangre y la obligación, sino una construida sobre los cimientos del respeto mutuo, el sacrificio compartido y una competencia inquebrantable. Nos unían los secretos que guardábamos y las cargas que cargábamos. Era un legado no de propiedades ni reliquias familiares, sino de confianza ganada. Tras la sesión informativa, encontré una tranquila alcoba con vistas al patio interior. Saqué mi teléfono personal, el dispositivo sorprendentemente normal, un portal a un mundo que ya casi no visitaba. Había un solo mensaje de texto sin leer. Era de mi madre. Mi pulgar se posó sobre la pantalla un instante antes de abrirlo. Aparecieron las palabras, una serie de letras negras sobre fondo blanco que parecía un mensaje de un pasado lejano. Evelyn, decía, tu padre y yo quisiéramos visitar la casa que te dejó tu abuelo. Nos equivocamos, estamos muy orgullosos. Leí esas palabras una vez, luego dos. Hace 10 años, esas palabras habrían sido un bálsamo para mi alma. Hace 5 años, me habrían hecho llorar de alivio. Pero ahora sentía una calma profunda y despreocupada. La ira se había ido. El dolor se había ido. Y en su lugar, simplemente había paz. Su orgullo, ahora que finalmente me lo ofrecían, se sentía como moneda extranjera en un país donde ya no vivía. Carecía de valor allí. Mi valor ya no estaba en su mercado. No era algo que pudieran conceder o negar a voluntad. Lo había construido yo mismo en habitaciones silenciosas y lugares peligrosos, y era solo mío. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Escribí una respuesta breve y sencilla. Mis dedos se movían con firmeza y despreocupación. La casa no es lugar para visitas ahora mismo. Me alegra que hayas encontrado la paz con tus sentimientos. La envié. Entonces volví a tocar la pantalla, archivando toda la conversación, y volví a concentrarme en los documentos clasificados de mi maletín. Mis padres creían que un legado era una historia que uno cuenta sobre sí mismo. Aprendí que un legado verdadero es el que se susurra con respeto en lugares a los que aún no has entrado. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.